Los nahuales cerdos devoraron a la familia. Hola gato macabro. Esta es una historia que escuché desde que era niño y que, según mi abuela, ocurrió hace muchos años en un pueblo pequeño de la Sierra de Chiapas, una de esas comunidades rodeadas de monte espeso, caminos de terracería y parcelas donde la noche cae rápido. Mi abuela decía que en esos lugares el tiempo no avanza igual que en la ciudad, y que hay cosas antiguas que siguen vivas, escondidas entre los árboles y las barrancas. Esta es una de esas historias. No es un cuento. Es un hecho que marcó al pueblo para siempre. En ese lugar vivía una pareja llamada Josefa y Gabriel. Llevaban años casados, pero nunca pudieron tener hijos. Esa imposibilidad fue consumiendo poco a poco a Josefa. No lloraba ni se quejaba, pero la tristeza se le notaba en la mirada, en la forma en que pasaba horas sentada frente al fogón sin decir una palabra. Gabriel, intentando llenar ese vacío, propuso adoptar un niño. Con ayuda de conocidos de la región, lograron recibir a un bebé que llegó a la casa como si hubiera sido enviado para salvarlos. Desde entonces, Josefa cambió. Se volvió más presente, más cuidadosa, como si por fin hubiera encontrado un motivo para seguir viviendo. Durante un tiempo, la gente del pueblo creyó que todo estaba bien. Pero mi abuela siempre decía que la felicidad mal cuidada atrae desgracias. Cuando el niño cumplió un año viviendo con ellos, decidieron organizar su bautizo. Eligieron como padrinos a una pareja cercana del mismo pueblo. El hombre se llamaba Manuel, un campesino conocido por andar siempre entre el monte y los caminos de la sierra. Desde el principio, algo extraño empezó a notarse entre Josefa y Manuel. No era algo evidente, pero en un pueblo tan pequeño, las miradas largas, los silencios incómodos y los encuentros repetidos no pasan desapercibidos. Con el paso de las semanas, Josefa comenzó a cambiar otra vez. Ya no era la mujer apagada de antes ni la madre dedicada que todos conocían. Se volvió nerviosa, distante, siempre alerta, como si escondiera algo. Gabriel también lo notó, aunque no lograba entender qué estaba pasando. Los rumores empezaron a correr por el pueblo y por las rancherías cercanas. Al principio se hablaba de una traición entre compadres, pero pronto las versiones se volvieron más oscuras. La gente comenzó a decir que no solo se trataba de una infidelidad. Se decía que, por las noches, dos figuras recorrían los caminos que cruzan el monte Chiapaneco, especialmente cerca de una vereda que llevaba a una barranca profunda. No caminaban como personas. Avanzaban encorvadas. Algunos campesinos aseguraban haber visto cerdos enormes, de cuerpo deforme, con ojos brillantes y colmillos visibles incluso en la oscuridad. No eran animales normales. Tenían algo humano en la mirada que provocaba un miedo inmediato. Los más viejos del lugar afirmaban que se trataba de cerdos nahuales, personas que habían entregado algo de sí mismas para poder transformarse. Decían que esos seres salían únicamente de noche y que emitían sonidos extraños, una mezcla de gruñidos y palabras mal pronunciadas que se escuchaban entre los árboles. Gabriel comenzó a notar que su esposa salía de la casa algunas noches, siempre con excusas mal armadas. Algo dentro de él le decía que debía seguirla, aunque no quería aceptar lo que estaba a punto de descubrir. Una noche decidió hacerlo. La siguió a distancia, internándose en el monte espeso que rodea el pueblo, entre cafetales abandonados y árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. A lo lejos, distinguió otra silueta esperándola. Era Manuel. Desde su escondite, Gabriel presenció algo que primero lo llenó de rabia, luego de confusión y finalmente de terror absoluto. Los cuerpos comenzaron a cambiar de forma. Los huesos se alargaron. Las extremidades perdieron su forma humana. La piel se tensó, se deformó, y de sus cuerpos comenzaron a salir sonidos que no eran humanos. Un olor fuerte, animal, se extendió por el aire húmedo del monte. Frente a él ya no estaban su esposa y el compadre. Eran dos cerdos enormes, deformes, unidos en una escena grotesca que parecía no tener fin. En el pueblo se decía que a eso le llamaban el abotonamiento, una condena donde el deseo y la maldición se mezclaban hasta que ya no había forma de separarlos. Gabriel quedó paralizado. El miedo le recorrió el cuerpo entero. Intentó retroceder sin hacer ruido, pero pisó una rama seca. El sonido fue suficiente. Los ojos brillantes de una de las criaturas se clavaron en él. En ese instante, Gabriel supo que ya no había forma de escapar. Corrió desesperado de regreso a su casa, pensando solo en el niño. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después. Al amanecer, la casa estaba vacía. No había señales de lucha ni rastros claros de lo ocurrido. Gabriel y el niño desaparecieron para siempre. Algunos decían que Gabriel enloqueció y huyó por la sierra.
Otros aseguraban que ambos fueron sacrificados por las criaturas para sellar definitivamente la transformación. Nadie pudo comprobar nada. Lo único cierto es que Josefa y Manuel nunca volvieron a ser vistos como personas. Sin embargo, durante muchos años después, los habitantes del pueblo siguieron escuchando gruñidos lejanos por las noches, especialmente en la zona del monte. Hasta hoy, hay quienes aseguran que, en ciertas madrugadas, los cerdos del pueblo se inquietan sin razón aparente, mirando hacia la oscuridad, como si reconocieran algo que los humanos ya no pueden ver. Mi abuela siempre terminaba esta historia diciendo que en la sierra de Chiapas hay pecados que no se pagan con la muerte, sino con algo peor. No era mi perro, estaba adentro conmigo. Hola gato macabro. Lo que voy a contar no es una historia bonita, ni exagerada. Es solo algo que me pasó por vivir donde vivo, por ignorar advertencias y por creer que ciertas cosas no existen. Gayupe es un lugar raro. No es completamente ciudad, pero tampoco es monte puro. Es un punto intermedio. A pocos minutos de mi casa ya no hay luces, solo tierra, viento y esa sensación incómoda de estar siendo observado. Muy cerca está territorio navajo, y aunque yo no pertenezco a la comunidad, crecí escuchando cosas que la gente de fuera suele llamar supersticiones. Advertencias simples. Yo nunca les di importancia. Mi perro se llama Rocco. Es grande, fuerte, tranquilo. De esos perros que no ladran sin motivo y que siempre saben cuando algo no anda bien. Desde que lo adopté se volvió mi sombra. Dormía cerca de mí, vigilaba la casa y jamás se quedaba tranquilo si algo se movía afuera. Confiaba más en él que en cualquier alarma. Esa noche llegué cansado. El tipo de cansancio que no es físico, sino mental. Me acosté sin prender la televisión, dejé una luz encendida en la sala y permití que Rocco se subiera a la cama. Y se acomodó a mis pies como siempre, con ese peso tibio que da tranquilidad. Afuera el aire estaba frío y seco, todo parecía normal. Hasta que el sonido empezó. Algo raspando madera. Pensé que lo estaba imaginando, que era parte del sueño entrando. Pero el sonido se repitió, más claro, más insistente. Uñas arrastrándose contra la puerta del patio. El tipo de ruido que un perro hace cuando quiere entrar. Mi primer pensamiento fue que Rocco se había salido sin que yo me diera cuenta. Me moví en la cama, medio adormilado, con la intención de levantarme y abrir. Fue entonces cuando sentí el peso de Rocco aún en mis pies. Su cuerpo estaba rígido. No dormía. Estaba completamente alerta. Abrí los ojos del todo y lo miré. Rocco me estaba observando fijo. Tenía la mirada clavada. El sonido volvió a escucharse, ahora más fuerte. Los rasguños seguían viniendo de la puerta del patio. La lógica empezó a resquebrajarse. Rocco no estaba afuera. Estaba conmigo. Y aún así, alguien, o algo, seguía rascando como si fuera él. Me levanté despacio. El pasillo estaba oscuro. Cada paso sonaba exageradamente fuerte. Rocco caminó detrás de mí, pero no como siempre. Iba abajo, pegado al suelo, con el cuerpo tenso. La cortina de la puerta del patio se movía. No por el viento. El sonido cambió. Ya no eran solo rasguños. Era un golpeteo como dedos tocando vidrio. Sentí como el miedo se me subía lento y pesado. Y entonces escuché mi nombre. Escucharlo no fue como escucharlo en una pesadilla. El instinto me gritó que no me acercara más. Rocco reaccionó de inmediato. Su cuerpo tembló, pero no intentó huir. Tampoco atacó. Se colocó detrás de mí, usando mis piernas como escudo. Ese gesto me heló más que la voz. Nunca lo había visto así. Un animal que entiende que lo que está enfrente no es algo que pueda enfrentar. El golpeteo continuó. Más lento. Más deliberado. La voz volvió a usar mi nombre, esta vez más cerca, como si se hubiera inclinado hacia el vidrio. Mi mente empezó a traicionarme, buscando un rostro al cual atribuirla. Ese fue el momento más peligroso. Retrocedí. Me alejé de la puerta. Agarré un cuchillo de la cocina sin pensarlo. Algo frío y sólido para recordarme que estaba despierto. Rocco no quitaba la vista del pasillo. Su respiración era irregular, profunda, como si respirar le costara. El aire de la casa se volvió pesado. No hacía frío, pero mi piel se erizó. Los golpes cambiaron de lugar. Ya no venían de la puerta del patio. Se desplazaron. Primero hacia una ventana. Luego hacia otra. Pasos afuera, lentos, arrastrados, rodeando la casa. Como si aquello estuviera explorando, las luces las apagué todas. Cerré persianas con extremo cuidado.
sin mirar hacia afuera. Sabía, de una forma muy clara y primitiva, que mirar directamente era justo lo que no debía hacer. Desde el otro lado de la ventana, la voz volvió a aparecer. Como un susurro que no necesitaba atravesar el vidrio para llegar a mí. El aire olía a humedad, a animal mojado. Rocco empezó a emitir un sonido que jamás le había escuchado. Un sonido de angustia pura. Su cuerpo temblaba sin control. El miedo ya no era solo mío. Algo empezó a rascar la pared exterior. Como si buscara una entrada, como si supiera que yo estaba justo ahí, del otro lado. Mi nombre volvió a escucharse, esta vez con una intención distinta. Como si esa cosa estuviera ensayando voces, probando máscaras. Y entonces, imitó a mi perro. Un quejido que se parecía demasiado a Rocco, el contraste entre ese sonido falso y el cuerpo real de mi perro, temblando contra mis piernas, fue insoportable. No respondí. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber sido minutos o una hora entera. El miedo estira el tiempo como si fuera plástico. Lo único que sabía era que no debía darle nada. De pronto, todo se detuvo. Silencio absoluto. Rocco seguía tenso, mirando fijo el mismo punto. Eso me impidió relajarme. Los animales saben cuando algo realmente se ha ido. Esperé hasta que el cielo empezó a aclarar. Fue entonces cuando me atreví a mirar. Afuera no había nadie. Pero en el marco de la ventana había marcas. Huellas grasosas, y el olor. Ese olor seguía ahí. Animal mojado. Ese día no volví a dormir en mi casa. Más tarde, un vecino mayor me vio y, sin que yo dijera demasiado, me dio una advertencia que confirmó lo que ya sabía en el fondo. Hay cosas que aprenden voces, que copian lo que amas, que se acercan cuando estás solo y cansado. Y si les das una respuesta, ya te marcaron. Desde entonces, nunca vuelvo a dejar cortinas abiertas de noche. Nunca respondo si escucho mi nombre afuera. Y si Rocco se pone tenso sin razón aparente, lo escucho. Porque esa noche entendí algo que todavía me pesa escribir. No era mi perro el que estaba afuera. Mi perro estaba dentro conmigo. Gato macabro, ojalá quien escuche esto aprenda algo sin tener que vivirlo. Si una noche escuchan su nombre venir desde la oscuridad, no contesten. El silencio también puede salvarles la vida. El Nahual de Coacalco. ¿Qué tal, comunidad de Gato Macabro? Soy Estela. Hoy les traigo un relato que me contó mi hermano y que, cada vez que lo recuerdo, me hace revisar 2 veces los seguros de las puertas. Nosotros vivimos en Coacalco, Estado de México. Quienes conocen por acá saben que, aunque hay mucha gente, hay calles que después de la medianoche se sienten pesadas. Esta historia le ocurrió a mi hermano hace unos años, cuando todavía tenía esa energía de salir de fiesta cada fin de semana. Él y su mejor amigo, al que llamaremos el Chino, andaban para todos lados en una moto. Eran jóvenes, se sentían invencibles y creían que la noche les pertenecía. Pero esa madrugada, comprendieron que en la oscuridad de Coacalco, hay dueños que no son humanos. Eran cerca de las 3 de la mañana. Mi hermano y el Chino venían de regreso de una reunión. Las calles estaban desiertas. De pronto, al entrar en una de esas avenidas secundarias que conectan con las faldas del cerro, la moto empezó a tironearse. Y se detuvo por completo. Se bajaron en medio de la calle, justo al lado de un camellón descuidado, lleno de hierba seca y basura. Revisaron la gasolina, el tanque estaba casi lleno. Revisaron la bujía, los cables. No había ninguna falla lógica. La máquina simplemente se había rendido ante la nada. Mientras el Chino forcejeaba con el pedal de arranque, mi hermano se quedó de pie, mirando hacia el camellón. A unos metros, bajo la sombra de un árbol viejo, vio la silueta de un perro. Era un perro grande, negro, que estaba de espaldas, encorvado de una manera extraña. Mi hermano, quizá por los nervios o por la adrenalina de la fiesta, soltó una carcajada. «Mira ese perro, Chino», dijo burlón. «Hasta para hacer sus necesidades se ve ridículo, parece que está sufriendo el pobre animal». Se dio la vuelta para reírse con su amigo, pero cuando ambos volvieron la mirada hacia el camellón, la risa se les atoró en la garganta. El perro ya no estaba de espaldas. El perro ya no estaba en 4 patas. Esa cosa se había puesto de pie. Lo que vieron no era un animal. Era una figura de casi 2 metros de altura. La estructura de sus hombros y sus piernas era innegablemente humana, aunque distorsionada. Sus patas traseras eran largas, con rodillas que se doblaban de forma antinatural, y sus manos. No eran patas, eran manos largas con uñas. La criatura empezó a caminar hacia ellos.
El chino empezó a darle patadas a la moto con una desesperación frenética. Cuando la criatura llegó a apenas unos centímetros de ellos, el aire se llenó de un olor a podrido. Entonces, la cosa abrió el hocico, pero lo que salió no fue un ladrido. Fue una voz de hombre, y les dijo: ¿me invitan un trago? En ese preciso instante, como por milagro, la moto encendió. El chino no esperó ni un segundo, metió velocidad y arrancó quemando llanta. Mi hermano, que iba en el asiento de atrás, sintió un frío gélido en el brazo izquierdo. Justo cuando la moto avanzaba, el nahual estiró una de sus manos y logró tocarlo. Dice mi hermano que no fue un golpe, fue un roce, pero sintió como si le hubieran pasado un hielo por la piel. Llegó a la casa casi cayéndose de la moto. Entró corriendo, pálido, con los ojos desorbitados y llorando de un miedo que no podía explicar. Cuando logramos calmarlo y nos contó lo sucedido, revisamos su brazo. Tenía 3 marcas rojas, no profundas, pero la piel alrededor de ellas estaba morada, como si la sangre se hubiera coagulado instantáneamente al contacto con esa cosa. Tiempo después, platicando con los vecinos más viejos de esa zona de Coacalco, nos enteramos de la verdad. Esa calle no es transitada de noche por una razón. Dicen que por ahí bajan los nahuales. Son brujos que hicieron pactos para transformarse, y que suelen buscar a jóvenes que andan de fiesta para divertirse con su miedo. Mi hermano no volvió a salir en moto de noche. Así que ya saben, comunidad de Gato Macabro, si algún día andan por Coacalco en la madrugada y ven a un animal que se ve raro o que parece estarse burlando de ustedes, no se rían. No le hablen. Y sobre todo, no dejen que se les acerque lo suficiente para hablarles. La grieta se tragó a mis perros. Hola Gato Macabro. Me llamo Ismael, tengo 42 años y vivo en un ejido pequeño, perdido entre cerros. Aquí la vida es dura y seca. El ganado se enferma, las lluvias llegan cuando quieren y en invierno la comida alcanza justo para no morirse de hambre. La gente se va. Las casas se quedan vacías. Después de que mi mujer se fue con los chamacos a la ciudad, me quedé solo. Lo único que tenía de compañía eran mis 2 perros, Negro y Manchado. No eran mascotas. Eran mi familia. Negro era un pastor alemán cruzado, negro completo, grande y fuerte, con una mirada seria. Manchado era criollo, color café con manchas blancas, más chico pero listo como ninguno. Me seguían a todos lados. Al monte por leña, a revisar el ganado, a caminar los linderos del ejido. Dormían en mi cama cuando el frío bajaba duro. Me cuidaban sin pedir nada. Negro una vez me salvó de un puma que se acercó demasiado al corral. Manchado siempre encontraba agua cuando el monte estaba seco. Con ellos no me sentía solo. Eran mis hermanos. Así, sin exagerar. Ese día fue en octubre de 2022. Lo recuerdo bien porque acababa de vender unas terneras y traía algo de dinero en la bolsa. Me levanté temprano con la idea de cazar algo, lo que saliera. Llevé mi arma y una mochila con agua y tortillas, y a los perros atrás, como siempre. El aire estaba frío, pero limpio. Caminamos más de lo normal, subiendo por un cañón seco que casi no frecuento porque es resbaloso y traicionero, lleno de piedras sueltas. Sin darme cuenta, me fui metiendo más arriba de lo que acostumbraba. El monte cambió. Ya no se oían los pájaros, solo el ruido de mis botas. De repente, vi a un hombre. Estaba sentado debajo de un huizache seco. Tenía un gabán viejo, todo deslavado por la tierra, y un sombrero de ala ancha que le tapaba media cara. No se movía. Pensé que era algún pastor o algún leñador perdido. Buenas tardes, le dije, apretando un poco el rifle por puro instinto. Los perros, que siempre eran muy amigables, se quedaron parados detrás de mis piernas. El hombre no levantó la cabeza. Solo levantó una mano flaca, con las uñas largas y negras, y señaló hacia una loma llena de rocas oscuras. Por allá, dijo con una voz que sonaba rasposa. Por allá anda la presa buena. Está gorda. Está esperando. No le vi la cara, pero sentí un frío que me caló hasta los huesos a pesar del calorón. No quise preguntar más. Le di las gracias y caminé rápido hacia donde me señaló, solo por salirme de su vista. A los pocos minutos, apareció. Era un conejo, pero les juro por la memoria de mi madre que no era normal. Era blanco y su tamaño. Era casi del tamaño de un coyote. Estaba ahí, parado sobre una piedra, mirándome. No se espantó con mi presencia. Los perros no salieron disparados como siempre. Se quedaron ahí, erizados, con los dientes pelados, gruñendo hacia el conejo.
Le apunté con el rifle. El corazón me latía en las orejas. Disparé. El conejo ni se inmutó. Volví a disparar. Nada. El animal empezó a brincar lento, muy lento, como si se estuviera burlando de mí, metiéndose entre unas rocas que formaban una grieta profunda en la ladera del cerro. Fue como si a mis perros les hubieran soltado un resorte. El negro ladró con una rabia que me asustó y se lanzó tras el conejo hacia la grieta. Manchado por no dejar a su compañero solo, se metió detrás. «Regresen», grité hasta que me dolió la garganta. Me acerqué a la entrada de la grieta. Era un tajo en la tierra, una abertura que no se veía desde lejos. Me asomé y prendí mi lámpara de mano. La luz no llegaba al fondo. Era como si la oscuridad se tragara la luz. Escuché los ladridos de mis perros. Primero se oían cerca, ecos de pelea, como si estuvieran acorralando a algo. Luego, se empezaron a oír más lejos. Mucho más lejos. Como si estuvieran bajando por un túnel que no terminaba nunca. Los ladridos cambiaron. Ya no eran de caza. Eran de miedo. Eran aullidos de dolor. Me quedé ahí, pegado a la piedra, gritando sus nombres por horas. Metí medio cuerpo a la grieta, pero el aire ahí dentro era helado y te quitaba las fuerzas. El sol empezó a caer. En la sierra, cuando el sol se va, el monte se vuelve de los otros. Con todo el dolor de mi corazón, marqué el lugar con mi mochila y unos bultos de piedra. Tuve que bajar a oscuras, tropezando, llorando como un niño. Cuando pasé de nuevo por el huizache seco, el hombre seguía ahí. Pero ya no estaba sentado. Estaba como acuclillado sobre la piedra. ¿Y tus perros, muchacho?, me preguntó. Esta vez soltó una risita. Alcancé a ver, por debajo de su gabán, algo que se movía. No era una pierna. Era algo largo, grisáceo, que se enroscaba en la base del árbol. No me detuve a ver más. Corrí como si el diablo me viniera pisando los talones. Llegué al rancho con la ropa desgarrada. Al día siguiente, mi padre y 3 tíos armados hasta los dientes subieron conmigo. Yo iba con la esperanza de que los perros hubieran salido por otro lado. Llegamos al lugar exacto. Ahí estaba el huizache, ahí estaban las piedras marcadas. Pero la grieta no estaba. No es que estuviera tapada con tierra. Es que simplemente no existía. Donde yo había visto la abertura de 2 metros, solo había piedra sólida. Mi mochila estaba tirada en el suelo, intacta, pero la pared de roca detrás de ella era una sola pieza. Mis tíos se quedaron callados. Mi padre me puso una mano en el hombro y me dijo: «Vámonos, hijo. Aquí ya no tenemos nada que hacer». El niño sin bautismo. Hola gato macabro. Mi nombre es Rosa y escribo esto porque siento que, si no dejo constancia de lo que está ocurriendo en mi casa, algo peor va a pasar. No busco que me crean todos, solo necesito que alguien escuche este testimonio. Vivimos en una casita vieja, pequeña, de paredes húmedas, de esas donde el olor nunca se va del todo. Dicen que es normal en el pueblo, pero siempre he tenido la sensación de que esas paredes no sudan agua, sino algo más pesado, algo que se queda flotando en el aire. Desde hace 7 años vivo sola con mi sobrino Mateo, desde que mi hermana murió y lo dejó prácticamente en mis brazos. Desde entonces él es mi familia completa, mi razón para levantarme todos los días antes del amanecer y salir a vender tamales para sobrevivir. La casa siempre fue silenciosa, pero desde hace una semana ese silencio cambió. Ya no es tranquilidad, es una presencia. Todo comenzó con el frío. No el de las madrugadas del pueblo, sino uno que aparece siempre a la misma hora. A las 11 de la noche, el aire se vuelve extraño, como si alguien estuviera dentro del cuarto respirando muy cerca. Es un frío que no viene de las paredes ni del suelo, sino que se siente directamente en la nuca, como un aliento. Mateo fue el primero en resentirlo. Empezó a despertarse por las noches gritando de miedo, con el cuerpo rígido, respirando agitado. Al principio pensé que eran pesadillas comunes, pero cada madrugada se volvían más intensas. Sus movimientos eran bruscos, como si forcejeara con algo, y de su boca salían murmullos, palabras que no lograba entender. Con el paso de los días, Mateo comenzó a hablar de una presencia. No lo hacía con miedo inmediato, sino con una extraña familiaridad. Decía que alguien regresaba por las noches, alguien que afirmaba ser su madre. Eso me destrozaba por dentro, porque mi hermana murió joven y Mateo apenas la recuerda. Sin embargo, la figura que describía no coincidía con ella. Hablaba de una mujer encorvada, de piel arrugada como tierra seca, con manos largas y dedos huesudos.
Nada en esa descripción pertenecía a mi hermana. Durante el día, Mateo se veía cansado, apagado, como si no hubiera descansado en semanas. Yo salía a trabajar con la cabeza pesada, sin haber dormido, y la gente del pueblo empezó a notar mi estado. Me preguntaban si estaba enferma, pero no había forma de explicar que algo se estaba metiendo en los sueños de mi sobrino y parecía reclamarlo. Las noches se volvieron insoportables. El ambiente del cuarto se sentía cargado, como si mis rezos no alcanzaran el techo. Las velas se consumían rápido y la oscuridad parecía más densa en ciertas esquinas, especialmente cerca de la cama. Hace 2 noches, todo dejó de ser solo sueños. Cerca de las 5 de la mañana, cuando la noche se siente más pesada antes del amanecer, Mateo despertó de golpe, completamente alterado. Su cuerpo estaba tenso y su mirada fija hacia los pies de la cama. Algo lo había tocado, y no había duda de eso. Su miedo no era el de una pesadilla. Cuando encendí la lámpara, sentí que el cuerpo se me iba. En el talón de Mateo había una marca clara, profunda, con la forma de una mordida. No era de animal. Tenía la forma de una mandíbula humana, pero más estrecha, antinatural. Alrededor de la herida había moretones oscuros, casi negros, como si unos dedos sin carne lo hubieran sujetado con fuerza. Me arrodillé y recé como nunca lo había hecho. El aire del cuarto se sentía pesado, como si algo estuviera observando desde un rincón. No sentía alivio al rezar, solo la certeza de que aquello se estaba burlando. Al día siguiente llevé a Mateo a la iglesia. El padre del pueblo revisó los registros, esos libros viejos donde está escrita la historia de todos. Ahí apareció la respuesta que me dejó sin fuerzas. Mateo nunca fue bautizado. El espacio donde debía estar su nombre estaba vacío. En el pueblo siempre se ha dicho que los niños sin bautizar son una luz encendida para las cosas que vagan sin descanso. Sin un nombre ante Dios, quedan expuestos. El padre me explicó que lo que se le aparecía no era un familiar, sino una entidad que se hace pasar por los muertos para llevarse a los niños desprotegidos. Una recogedora. El bautizo se programó de inmediato, pero también me advirtieron que esas cosas no se quedan quietas cuando saben que están a punto de perder lo que quieren. Esa noche seguí todos los consejos de los más viejos. Coloqué tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama, puse sal en las 4 esquinas del cuarto y até una cinta roja en la muñeca de Mateo. Aún así, el frío regresó. Mientras escribo esto, faltan pocos minutos para las 11 de la noche. El aire ya se siente distinto. Escucho un rasguño suave que viene de debajo de la cama, como uñas arrastrándose lentamente sobre la madera. Mateo se mueve inquieto, respirando agitado. Las velas benditas parpadean de forma extraña, como si alguien soplara desde la oscuridad. Esta vez hay un olor. Un olor a tierra húmeda, a panteón. No sé si las tijeras y la sal serán suficientes. No sé si llegaremos al amanecer. Solo sé que esa cosa ya no quiere esperar al bautizo. Si alguien escucha este testimonio, que quede claro, no era la madre de mi sobrino lo que venía por él.